¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar por este medio Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Me da mucho gusto. Es un placer para mí verdaderamente estar nuevamente con ustedes, con la única finalidad de escudriñar la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, para buscar tu presencia, buscar tu rostro, Señor. Gracias. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanitos que como cada lunes, Señor, se conectan fielmente, Señor, para escuchar esta estación de radio, Señor, en este horario para escuchar, Señor, tu palabra por medio de nuestro estudio. Padre, esta vez estamos estudiando, Señor, cómo debe de ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Padre, danos entendimiento, Señor, danos sabiduría de lo alto, Padre. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor, corrigiéndonos, Señor, aquello que estemos haciendo mal, Señor. Corrigiéndonos, Señor, y llevándonos por el camino correcto, Padre. Te doy muchas gracias. Y te pido, Padre, que tú, Señor, bendigas a todos y cada uno de mis hermanitos, Señor, que ya se encuentran, Señor, esperando este estudio, Padre, que tú, Señor, seas con ellos, Señor. Una bendición especial para ellos, para nuestros amigos que también, Señor, sintonizan, Señor, esta estación para escuchar tu palabra. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, enseñándonos tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder, Señor, hablarle a otros tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tome el Espíritu Santo el control de este tiempo, Señor, y que por medio, Señor, de tu poder, en tu nombre, Señor, sea quitado, Señor, todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiera venir a robar nuestra atención, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues ya estamos preparados como cada lunes, listos para escudriñar la palabra de Dios por medio del estudio. Hemos estado estudiando cuál debe de ser o cómo debe de ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Y hablábamos la semana pasada de que así como, ¿te acuerdas que dice la palabra que debemos nacer del agua y del Espíritu? Entonces, ya hemos hablado del bautismo en agua, de que es una ordenanza del Señor y que tenemos que llevarla a cabo como parte de nuestra obediencia a los mandatos que el Señor dejó para nosotros. Debemos llevarlos a cabo. Y asimismo, vemos que el Espíritu Santo es imprescindible en la vida del cristiano. Es sumamente importante, tanto que el Señor Jesucristo nos dejó la muestra y nos hablábamos la semana pasada para concluir ese día nuestro estudio. Estábamos hablando de cómo Jesús recibió el Espíritu Santo para llevar a cabo todo lo que tenía que llevar a cabo. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y vimos, ¿verdad? Vimos y vemos conforme a la palabra de Dios cómo el Señor Jesús tenía el Espíritu Santo en todo su poder, porque Él nos mostraba que contaba con todos los dones, que contaba con todos los frutos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y estábamos hablando la semana pasada cómo incluso Jesús, después de que fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo, vemos cómo después de haber ayunado, cómo fue llevado al desierto, ¿verdad? Después de 40 días y 40 noches de ayuno, vemos a Jesús siendo tentado por el enemigo. Y vemos de una manera extraordinaria cómo el Señor contrarresta todos los ataques del enemigo con la palabra. Ajá. Él no le dio
nosotros no leemos en la palabra que diga que bueno y lo tentó y el Señor hizo, no sé, muestra de su gran poder y se lució. No, él habló, esgrimió la espada de dos filos que es la palabra de Dios y la esgrimió de una manera tan extraordinaria, tan magistral, como alguien que sabe manejar esa espada maravillosa, esa espada que no es como las espadas que conocemos que derraman sangre. Es una espada que penetra hasta lo más profundo y que sana corazones, que redarguye, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra de Dios nos redarguye, nos transforma, nos enseña, nos corrige por medio del Espíritu Santo. Y vemos a Jesús de una manera maravillosa, lleno del Espíritu Santo, conociendo la palabra. Hay que recordar que a Jesús, incluso siendo un niño, se le encontró, ¿verdad? En medio de los maestros en la sinagoga, aquellos maestros conocedores de las profecías, conocedores de tantas y tantas profecías que ellos conocían. Ahí se encontraba Jesús siendo un niño, siendo un jovencito, siendo un adolescente, hablándoles la palabra de una manera extraordinaria. Eso quiere decir que él estudiaba la palabra, que él se sumergía en la palabra, porque él mismo es la palabra. Y entonces cuando viene el Espíritu Santo y lo satura, lo llena, es lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le daba la palabra correcta en el momento correcto. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque estando yo aquí en carne y hueso no puedo estar en muchas partes. Pero si reciben el Espíritu Santo que viene el Padre le va a enviar, porque es una promesa. Entonces nosotros recibiremos el Espíritu Santo y podrá estar con cada uno de nosotros, enseñándonos, recordándonos, dice la palabra de Dios, recordándonos las palabras del Señor Jesucristo y toda y cada una de las palabras que el Señor Jesús dijo. Mira, vamos a Deuteronomio 8, 2 y 3. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8, 2 y 3. Dice, y te recordará, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, pero también para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, aquí vemos dos textos extraordinarios, dos pasajes de la Sagrada Escritura, el versículo 2 y el versículo 3 de Deuteronomio 8, y vemos que el Señor habla aquí, dice, y te acordarás, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, dice, y cuando Jehová, dice, y te acordarás de todo el camino a donde te ha traído, de donde te ha traído Jehová tu Dios. Y acuérdate que aquí le está hablando al pueblo de Israel cuando lo trajo en el desierto durante 40 años. Durante 40 años anduvieron deambulando y según los estudiosos de la Biblia, el tramo o el tiempo que para llegar a la tierra prometida realmente no se llevaba 40 años, pero era tanta su desobediencia, su rebeldía,
que anduvieron dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y dice el Señor, y te acordarás, ¿verdad? Cuando nosotros también, ¿verdad? Andemos en ese camino desértico, en ese camino árido, con tantas situaciones que se nos presenten de enfermedad, de economía, de trabajo, de incluso, ¿verdad? De muerte. Dice el Señor, cuando andes durante ese camino y pases por un desierto, te acordarás de estas palabras, te acordarás de ellas, porque entonces llegará el momento en que el Señor nos permitirá pasar por esa circunstancia, por esa tribulación pequeña o grande que tengamos que pasar. Y entonces aflorará de nuestros corazones lo que hay en él. Si nuestra confianza está puesta en Dios, no va a importar. Vamos a sufrir, sí vamos a sufrir, hermanos, porque estamos en esta carne y vamos a llorar por una pérdida. Pero a lo mejor el momento, ¿verdad? Vamos a llorar, vamos a ponernos tristes, pero nos vamos a sacudir de ese dolor y vamos a decir, Señor, tú tienes el control de todo esto. Algo tú me vas a enseñar en medio de esta circunstancia, porque tú siempre tienes el control de todas las circunstancias, sobre todo las circunstancias por las que pasan tus hijos. Por eso es necesario que busquemos la llenura. Dice el Señor que si nosotros se lo pedimos, Él nos los va a dar, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder para precisamente lograr vencer todas esas circunstancias que se nos presenten, poderlas atravesar en victoria por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando andábamos en la carne, cualquier circunstancia que nos pasaba, hasta porque volaba la mosca, pues nos caíamos, nos entristecíamos, no sé, nos venía la tristeza, el dolor, el llanto, la depresión. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas cambian. No importa la circunstancia que pasemos, el Señor está ahí, sanando esa herida, fortaleciendo nuestras vidas por medio del Espíritu, y el Espíritu Santo trayendo a nuestra memoria precisamente la palabra que nos dice, adelante, Él es tu ayudador, Él no ha olvidado sus promesas para contigo. Él dijo que iba a estar contigo todos los días hasta el final del mundo, y ahí está el Señor. No se ha olvidado de ti. Pero acuérdate que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando cómo devorarnos, buscarnos cómo deprimirnos, buscarnos cómo hacernos caer, buscar cómo meternos en la depresión, buscando la manera de decirnos, mira, de nada sirve que busques a Dios, mira, te pasan mil cosas, tú antes estabas mucho mejor, vivías la vida loca y la pasabas muy bien, pero desde que andas buscando a Dios, te pasan mil cosas. Entonces, tu Dios ya te olvidó. Y eso no es cierto, hermanos. El enemigo va a pasar todo el tiempo. ¿Te acuerdas que ya tuvimos un estudio donde hablábamos precisamente de eso? Que el enemigo no descansa. El enemigo todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, él está determinado a hacernos caer. Pero fiel es aquel que nos guarda, fiel es aquel que nos habita, fiel es aquel que nos hizo la promesa y que nos va a guardar. Y que junto con esa circunstancia que estemos pasando, nos va a dar la salida. Nunca nos va a dejar solos. Él siempre nos va a dar la salida. ¿Y cómo va a suceder eso? Pues buscando la presencia de Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo, para que cuando venga el enemigo
a querer llenar nuestra cabeza de tonterías, estemos llenos, tengamos la mente de Cristo y entonces podamos decir, como dijo Jesús, escrito está, escrito está. Y entonces vendrá a nuestra memoria el pasaje de la Escritura con el cual contrarrestemos los ataques del enemigo a nuestra vida. Es necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a salir vencedores. Él es, porque es por medio del Espíritu Santo, no es por nuestras fuerzas, porque acuérdate que cuando andábamos en el mundo, dábamos tropezón tras tropezón y buscando darle una solución a la circunstancia que estábamos pasando, buscábamos una solución y nos metíamos en problemas aún mayores. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos da la respuesta exacta. Entonces necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el ser llevado por el Espíritu Santo al desierto, cuando el Espíritu lo hizo con el Señor Jesucristo, es también una manera simbólica en la que el Señor nos dice, también serás llevado al desierto. A cada uno de nosotros seremos llevados a nuestro propio desierto y ahí seremos fortalecidos. Ahí nosotros vamos a tener esa lucha con el enemigo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, cuando tengamos esa confrontación con el enemigo, porque cuando vienen las circunstancias, tenemos una confrontación bastante clara con el poder del enemigo. Pero cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios y clamamos por la llenura del Espíritu Santo, entonces nuestra identidad como hijos de Dios aflora en ese momento. En ese momento podemos mostrar la identidad que nos hace ser partícipes de la naturaleza del Señor, que nos hace ser hechos hijos de Dios. El Señor nos dio potestad de ser ya sus hijos. Por lo tanto, Él envía al Espíritu Santo para poder ser llenos del Espíritu y poder tener en su Espíritu esas victorias que tuvo Jesús y poder tener la autoridad de reprender al enemigo y él huirá, porque no es en el poder nuestro, sino en el poder del Espíritu, en el poder del nombre que es sobre todo nombre, en el poder del Señor Jesucristo. Entonces, cuando los israelitas fueron llevados al desierto, pues pasaron su prueba de fuego. Y ellos anduvieron vagando. ¿Y cuántas veces nos pasa hacia nosotros, verdad? Pasamos por una circunstancia y a lo mejor esa circunstancia por la que estábamos pasando, a lo mejor iba a llevarse un breve tiempo, pero nosotros no la pasamos como el pueblo de Israel, dando y dándole vueltas a nuestro desierto, a nuestro problema, a nuestra circunstancia. Pero cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y decimos, Señor, aquí estoy, Señor, lléname de tu espíritu, fortaléceme. Entonces el Señor dice, te habías tardado, olvidaste que cuando te acepté como hijo, te sellé con el espíritu. Te olvidaste que te he dado las armas, pero el Señor dice, ya, levántate, sacúdete y adelante. ¿Por qué? Porque nosotros, la identidad que tenemos de ser hechos hijos de Dios es tan clara y tan firme delante del enemigo. Somos una amenaza para él.
Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu, representamos un problema para el enemigo. Amén. Porque en ese momento que pasamos nuestro desierto, nuestras circunstancias, nuestras pérdidas, ahí se notará qué tan dependientemente, verdaderamente somos de Dios. Ahí es cuando nosotros, ¿verdad? Porque eso era lo que afloró en los israelitas, ¿verdad? Ellos creían en Dios, en Jehová, cuando veían las maravillas del Señor y después se les olvidaba. Y así nos sucede muchas veces a nosotros. Vemos las maravillas de Dios en nuestras vidas porque pasamos por circunstancia y aún en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, el Señor nos tiene de pie, nos tiene sanos, nos tiene en el hueco de su mano. Y se nos olvida. En la primera circunstancia que pasamos, comenzamos a enojarnos, comenzamos a reclamarle a Dios y no debiera de ser así. En el momento en que nosotros pasamos por circunstancias difíciles, ahí verdaderamente nos daremos cuenta qué tanto dependemos de Dios verdaderamente, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos confiando en Él? ¿Qué tanto le creemos a Él lo que Él nos ha dicho que somos? Y si Él ha dicho que somos más que vencedores en Cristo Jesús, nosotros debemos de creerlo y nosotros debemos experimentarlo en nuestras vidas. No debemos de esperar a que fulanito no lo diga o que perenganito no lo platique, no, debemos de experimentarlo en nuestras vidas. Debemos cada día buscar la unción del Espíritu Santo para vivir en esa naturaleza de hijo de Dios y poder entonces, cuando vengan las circunstancias, cuando vengan los problemas, poder tener la capacidad de que realmente nuestro corazón esté confiado en Dios, de que realmente todo nuestro ser de pies a cabeza, estemos confiando totalmente en Dios. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:2. Voy a volvértelo a leer. Y si te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto debemos de tenerlo muy, muy presente, hermanos, porque a veces, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, las circunstancias que pasamos, las pasamos por nuestras malas decisiones. Y es muy común que cuando tomamos una mala decisión y cuando venimos a recoger el resultado de esa mala decisión, comúnmente le echamos la culpa a Dios. Y empezamos a decirle, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí, Señor? Pero se nos olvida que nosotros fuimos los cabezaduras que tomamos una mala decisión, ¿verdad? Y te decía yo en un estudio, ¿verdad? Si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, esforzados, diligentes, que buscamos su presencia, que estudiamos su palabra, que buscamos reunirnos en la iglesia con los diferentes miembros del cuerpo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y estamos en esa constante y nos sobreviene un mal, pues entonces, ¿verdad? Nos estará pasando lo que a Job, ¿verdad? Que siendo un hombre justo, pasó por 1000 circunstancias y no eran porque estaba portándose mal, sino porque el enemigo quería, según sus parámetros del enemigo, ¿verdad? Decía él, es que quítale todo lo que tienes, todo lo que tiene y verás que va a renegar de ti. Pero Dios que conoce todo le dijo, adelante, ¿verdad?
Y como todos nosotros, ¿verdad? Llegó el momento en que se desesperó Job, porque él decía, es que he hecho lo bueno, he hecho lo correcto y me está pasando esto. Hasta que el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Quién eres tú para confrontar? Debemos de entender que aunque estemos en el buen camino, que aunque estemos buscando de Dios, no estamos exentos de que el enemigo venga a querer robarnos nuestro gozo. Pero si por lo contrario, ¿verdad? Andamos en el mundo llevando una vida deshonesta, llevando una vida no sé, de banalidades, y queremos que nuestra vida camine al 100%, que estemos muy bien, que Dios esté ahí al pendiente a ver qué nos hace falta, ¿verdad? Porque hay gentes, ¿verdad? Hay cristianos que piensan que Dios está sentado esperando sus órdenes, y Dios no espera las órdenes de nadie. Dios es soberano, Dios es poderoso. Y cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con temor, con respeto, y decirle, Señor, me pasa esto, Señor. Ayúdame, Señor. Si es una enfermedad, Padre, pues traigo delante de ti esta enfermedad. Pero, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios con respeto, de la manera correcta, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador. Entonces, tenemos que ver si realmente estamos caminando correctamente, si las situaciones que estamos pasando verdaderamente es el enemigo que está buscando haciéndonos caer, o si realmente son las consecuencias de una mala decisión, ¿verdad? A lo mejor pues yo ya no voy nunca a la iglesia, nunca tomo la palabra de Dios, ando a lo mejor con los amigos ahí tomando bebidas, ando hablando palabrotas, ando negando mi fe, pero quiero tener las consecuencias de un buen cristiano que anda caminando correctamente. No, hermanos, tenemos que analizar nuestras vidas y y que si estamos caminando correctamente, pues entonces saber que habrán muchas, no una, sino muchas ocasiones en que tendremos que pasar por algún desierto. Y que en ese momento que pasemos por ese desierto, nos abracemos a las promesas del Señor. Y que cuando venga el enemigo a querernos robar nuestra paz con alguna cosa, tener siempre llena nuestra vida de la palabra para poderle decir, como dijo el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios dice. Así es como nosotros debemos de dirigirnos. Y no esperemos a que seamos afligidos, a que tengamos problemas, a que pasemos por una circunstancia difícil para que aflore lo que hay en nuestro corazón. Dice el Señor aquí, dice aquí en su palabra, ¿verdad? Para probarte y para saber lo que había en tu corazón. No porque Dios no lo sepa. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Los que lo ignoran somos nosotros. Por eso cuando nos sucede alguna circunstancia, entonces nos sucede lo que a los israelitas, ¿verdad? Cuando no estamos bien enraizados en la palabra y empezamos a maldecir, no, pues ya mejor ni voy a ir a la iglesia, porque Dios ya se olvidó de mí. Y empezamos a querer a castigar a Dios sin darnos cuenta que somos nosotros lo que nos estamos castigando y que nos estamos yendo al territorio enemigo. Ahí donde el enemigo va a burlarse de tu fe. Entonces, tenemos, hermanos, que abrazarnos a la palabra de Dios, no importa la circunstancia que pasemos, abrazarnos a las promesas de Dios. Abrazarnos y decir, Señor, tú tienes el control de esto y tú me levantarás, Señor. Tú no me dejarás ahí sufriendo. Tú me abrazarás, me cobijarás debajo de tus alas. El Espíritu Santo no nos lleva al desierto para que Él conozca lo que hay en nuestros corazones.
porque Él ya las conoce. Acuérdate que la palabra de Dios dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de nuestros corazones. El Espíritu Santo lo conoce. Por eso es que te digo que cuando pasamos por ese desierto, cuando el Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos lleva a pasar por un desierto o nos deja pasar por un desierto, no es para conocer lo que hay, sino para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente de quiénes somos. Si somos verdaderamente cristianos, que estamos bien enraizados en la roca que es Jesucristo y bien llenos de su palabra, o somos cristianos que somos llevados como vientos de doctrina y que con cualquier circunstancia nos tambaleamos y nos retiramos de la iglesia, nos retiramos del cuerpo de Cristo y ya no queremos saber nada. Y si encontramos a un hermanito o el hermano, oye hermanito, ¿qué te has hecho? Tiene mucho tiempo que no te vemos por la iglesia. Sus respuestas son, ay, no, es que la verdad ya no tengo tiempo. Y además, tuve enfermo un familiar y se me murió y Dios, le pedí a Dios y no me contestó. Como si Dios estuviera ahí para obedecernos. Preocúpate, te decía yo una vez, ¿verdad? Si murió en Cristo, si era un buen cristiano y murió tu familiar en Cristo, aferrado a las promesas de Dios y murió en paz, gózate, mi hermano, porque está en un lugar mucho mejor. Pero si murió sin Cristo, pues mejor preocúpate por los que te quedan, verdaderamente caminen, tanto tú como tus familiares estén caminando la senda correcta para cuando tengas que partir, tengas la certeza de que vas a la presencia de Dios. Tenemos que echarle muchas ganas, hermanos. El Espíritu Santo conoce todas las cosas y no necesita de llevarnos a ningún desierto para conocer lo que hay en nuestros corazones, porque Él ya lo conoce todo. Más bien, como te decía yo hace un momento, nosotros somos quienes necesitamos con demasiada frecuencia, revisar qué hay en nuestro corazón para que nos demos cuenta si verdaderamente estamos dependiendo de Él y qué tanta congruencia hay entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Eso tenemos que hacer una revisión constante. Hace unos domingos, nuestro hermanito Gustavo hablaba al respecto, ¿verdad? De que tenemos que analizarnos, tenemos que analizar nuestras vidas y ver si verdaderamente, ¿verdad? Si verdaderamente somos salvos, si verdaderamente somos esos cristianos que decimos ser. Porque si decimos con nuestros labios y constantemente le decimos al mundo, ¿verdad? No, pues yo soy cristiano y no, y pues yo esto y yo lo otro y sirvo al Señor y hago esto y hago lo otro. Pues sí, pero eso no nos va a salvar. Tenemos que hacer una revisión constante en nuestro corazón porque en la primera circunstancia que se nos presenta, echamos ajos y cebollas. Nos enojamos, eh, eh, tratamos de menospreciar a los demás, tratamos como tontos a los demás, pero nos decimos que estamos bien llenos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando nuestro comportamiento siga siendo ese, vayamos a nuestro filtro, que es la palabra, y veamos los frutos del Espíritu Santo. Y si en el Espíritu Santo el ser iracundo no es un fruto del Espíritu, pues entonces algo está pasando. Algo no estamos revisando en nuestras vidas. Tenemos que revisar minuciosamente. No creamos, ¿verdad? Que porque ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, o porque enseñamos, o porque esto, pues ya nosotros somos inmunes a tener comportamientos incorrectos. No, hermanos, si no estamos buscando la llenura del Espíritu, vamos a estar tropezando. Y nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. Porque como te decía hace un momento, el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo conoce de nosotros. No hay nada que Él no conozca. Así sea
un pecado o un resentimiento o un odio, esa pequeña raíz de amargura, de odio, de venganza, y que esté ahí alojada en nuestros corazones, el Espíritu Santo la conoce. Y no la va a sacar de ahí hasta que tú no se lo pidas, hasta que yo no se lo pida y le diga, ayúdame, saca esto de mi corazón porque ya no lo quiero ahí. Y entonces actúa inmediatamente. Porque cuando nosotros le damos permiso en nuestras vidas de actuar, inmediatamente actúa, ¿verdad? Había por ahí alguien que decía, ¿verdad? Una persona que dijo, ¿quiénes somos nosotros para darle permiso a Dios en nuestras vidas o no? Si Él es soberano, sí, Él es soberano. Pero también nos dio un libre albedrío. Y el Señor nunca nos va a obligar a que le adoremos, a que le amemos a fuerzas. Y el Señor nunca va a entrar a tu vida a limpiarte, a santificarte, si tú no lo quieres. Si tú quieres seguir guardando el odio, si quieres seguir guardando la falta de perdón, ahí está. Allí está. Y el Señor no va a actuar hasta que tú no le digas, Señor, tú eres Dios de mi vida, actúa en mi corazón, actúa en mi vida, depura mi organismo, mi vida, esta vida, satúrala de tu presencia para que tú la depures de todo aquello que no te honra y que no te glorifica. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? Asimilarlo, que cada día debemos de hacer una revisión. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Verdad? Si todavía tal hermanito o tal familiar no lo soporto, es que algo está pasando en mi corazón. Hay que revisarlo, hay que limpiarlo, hay que decirle, Señor, saca la inmundicia que traigo ahí. Saca este rencor, saca este resentimiento que traigo ahí, Señor, por años y que no puedo ya con él. Y el Señor dice, lo voy a hacer. Entonces, necesitamos, hermanitos, hacer una revisión constante de qué es lo que hay en nuestros corazones y ver qué tanto dependemos de Dios, qué tanto nuestra vida está confiando en Él. Porque a veces nos llenamos la boca diciendo, no, Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni siquiera un ángel bajado del cielo, Señor, me podrá alejar de ti. Pero nada más viene, me quedé sin trabajo y empezamos a renegar. Vienen a hablarnos de, no sé, vienen a nuestra puerta, ¿verdad? A hablarnos de otra doctrina que no tiene nada que ver con la palabra y la aceptamos. Porque no tenemos conocimiento. Porque a todo le decimos amén y no lo llevamos al filtro que es la palabra de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu. Es sumamente importante, es imperativo que tengamos el Espíritu Santo, porque solamente caminando en el Espíritu, llenos del Espíritu, podremos ver lo que no es de Dios. De otra manera no podremos, hermanos. Seremos engañados con mucha facilidad. Y vemos la cuarta ocasión en la que Jesús tuvo una relación personal con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuándo fue? Cuando Jesús ejerció su ministerio lleno de poder del Espíritu Santo. Miren, veamos lo que dice Lucas 4. Lucas 4, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera: y Jesús,
volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Amén, gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios nos está hablando, ¿verdad? De que cuando él regresó, dice aquí la palabra de Dios, cuando él volvió a Galilea, él ya venía lleno del Espíritu Santo. Tanto, dice aquí, que él, acuérdense que él caminaba, iba por las calles y llegaba a sanar a los... No había ido precisamente a andar sanando enfermos, pero era parte de él, emanaba poder de parte de él, y sanaba enfermos, sacaba demonios. Y cuando la gente vio todo lo que este hombre Jesús, que habían dado ya 30 años entre ellos y que se hablaban maravillas de él, empezaron a maravillarse de todas las cosas que sucedían por donde quiera que llegaba Jesús. Y en esta ocasión, pues no era diferente, ¿verdad? Aquí vemos que llegó a Galilea y iba lleno del Espíritu Santo y veían las maravillas que iban sucediendo cuando él iba, y se difundió su fama por todo el lugar, dice aquí la palabra de Dios. Por todo ese lugar y por todos sus alrededores. Y dice además algo bien importante. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Gloria al Señor. Veían el poder que emanaba, la sabiduría tan extraordinaria que tenía de las Sagradas Escrituras, porque él mismo era la palabra. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y era glorificado, era alabado. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros también, por lo tanto, debemos de ejercer nuestro servicio a Dios llenos del poder del Espíritu Santo. Esto es bien importante, hermanos. Te decía yo en el estudio pasado, ¿verdad? Que hay gente que ya está sirviendo en un ministerio y ni siquiera se ha bautizado en agua. Te decía yo en el estudio, ¿verdad? No que el bautismo en agua te salve, pero es una ordenanza que el Señor Jesús hizo. Y el Señor Jesús fue bautizado antes de comenzar su ministerio. Nosotros debemos de estar bautizados en agua. Y dice aquí que Jesús comenzó su ministerio siendo lleno del Espíritu Santo. Como entonces nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para servirle al Señor sin la llenura del Espíritu? ¿Cómo vamos a andar sirviendo al Señor sin el Espíritu? ¿Cómo vamos a predicarles a los demás si el Espíritu Santo es el que convence de pecado? No somos nosotros, no es nuestra inteligencia, no es nuestra palabrería, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. Él es ay, perdón, hermanitos, mil disculpas. Entonces, no podemos, hermanos, no podemos servir al Señor, no podemos estar ministrando sin la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que enseña, Él es el que corrige. Nosotros únicamente somos instrumentos en la mano de Dios. No creamos, ay, no, pues es que yo ahora ya soy el supermaestro, el superpastor. No, hermanos, todos somos instrumentos en las manos de Dios. Y todo aquel que nos depositemos en manos de Dios, nos va a usar, nos va a llenar de su presencia. Y todo lo que suceda, ¿verdad? Que se conviertan, que sanen, es para glorificar a Dios. No es para nosotros, no es para que la gente diga, ay, es que ya llegó fulanito de tal, que es el que sana, y que lo pongan en un cartel tremendo donde diga, ¿verdad? Y vamos a hacer un evento y traigan a sus enfermos, a sus desahuciados,
porque va a venir el hermanito fulano que está súper lleno de poder y que este día van a ir sanados. Y allá, en la esquina inferior, izquierda o derecha, aparece ahí muy pequeña el Señor Jesucristo. Porque resulta que ahora ya, ¿verdad? El siervo es más famoso, ¿verdad? Que Jesús por sus milagros. Y se le olvidó a ese vaso que es una herramienta de Dios. Y ya buscó ese hombre su exaltación. Y así no funciona, hermanos. Así no funciona. Somos herramientas. Y lo que suceda a partir de tu ministerio con la gente a la que tú le hablas, a la que tú le predicas, por la que tú oras, es para la gloria de Dios, porque es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo el que lleva la obra del que recibe a Cristo, del que se arrepiente, del que es sanado. No, no somos nosotros, es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante, mis amados hermanos, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. No podemos estar sirviendo a Dios sin su Espíritu. A los discípulos les dijo, no salgan de este lugar, aquí estén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y Él les dará el poder. Poder, no poder para andar fanfarroneando, diciendo que ahora yo soy el supersanador. No, Él es el que nos da poder para salir a enfrentarnos al mundo y predicar el evangelio sin temor, hablarle a otros llenos de su palabra, llenos de su espíritu, salir a predicar el evangelio a toda criatura y que sea cual sea la circunstancia que pasemos por el nombre del Señor Jesucristo, nuestras vidas estén llenas de gozo y nos pase lo que le pasó a Esteban, ¿verdad? Que aún siendo apedreado y siendo maltratado, él veía la gloria de Dios y clamaba, ¿verdad? Que aquellos fueran perdonados. Entonces, hermanos, tenemos que buscar, la llenura del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Hechos 1, 4 al 8. Dice la palabra de Dios en Hechos 1, 4 al 8. Dice la palabra de Dios así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Amén, gloria al Señor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es que cuando les dijo, vayan y ahí esténse, no salgan, porque ya Juan los bautizó en agua para arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Pero dice, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, porque es, dice aquí, vemos, dice, ¿verdad? Porque es la promesa del Padre. Entonces, los que se habían reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gloria al Señor. Era lo que yo te comentaba hace un momentito, ¿verdad? Él, cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo,
No es para andar fanfarroneando, no es para que todos vean que ya floto de santidad, no. Es para que el trabajo que llevamos a cabo para nuestro Señor sea un trabajo de calidad, sea un trabajo de excelencia, porque lo estamos haciendo llenos del Espíritu Santo, no en nuestra autoridad, sino en la autoridad que el Señor nos da por medio de su Espíritu. Para entonces ir y predicarle el Evangelio a cuanta persona se nos pare enfrente, ¿verdad? No esperando ir a África o ir a China a predicar cuando ni siquiera le hemos predicado al vecino, predicándole a todo aquel que no conoce de Cristo. A todos, dice, y me serán testigos en Jerusalén, en casa vamos a comenzar con aquellos que todavía no conocen el Evangelio, de nuestros familiares. Luego dice el Señor, en toda Judea, en toda nuestra ciudad, en todo el lugar donde estemos nosotros habitando. Dice, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá hasta los lugares más recónditos. Ahora, ¿verdad? Gracias a Dios, porque ahora con el internet, hasta los lugares más recónditos, ¿verdad? Se están preocupando las personas porque llegue la señal de internet. Y por medio de esa señal de internet se está recibiendo el mensaje de salvación, aún en aquellos lugares tan apartados. Gracias a Dios, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios siempre es fiel y verdadera y se cumple. Amén, gloria al Señor. Y veamos también lo que dice Hechos 3, 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Yo creo que nada más vamos a leer nuestras citas y concluimos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la 9ª hora, que era la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento. Él fijó su mirada en ellos, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Miren lo que sucede aquí, ¿verdad? Pedro y Juan van rumbo a la Hermosa, al templo llamado la Hermosa, pero ellos ya iban llenos del Espíritu Santo. Y dice que encontraron ahí este hombre, ¿verdad? Que estaba cojo de nacimiento. Y que siempre iba y se sentaba ahí para pedirle limosna a todo el que entrara al templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que venían, les rogó también, igual que a toda la demás gente, ¿verdad? Pues que le ayudaran, que le dieran una limosna. Y dice aquí la palabra de Dios que Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo a este hombre, míranos, ¿verdad? Y después de que este hombre pusiera toda la atención y fijara sus ojos en ellos, dice que entonces Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, en el Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que lo tomó con la mano derecha. Hay que recordar que la mano derecha en la palabra de Dios habla de autoridad.
Él lo tomó con la mano derecha y lo levantó. Porque iba lleno del Espíritu Santo. Y porque cuando de su boca salieron esas palabras, era el Espíritu Santo hablando a través de este hombre con poder y con autoridad. Y dice que este hombre inmediatamente se puso de pie, se le afirmaron sus pies, se le acomodaron y él comenzó a dar saltos de gozo y a alabar y a glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? Que no dice, empezó a darle las gracias a Pedro y a Juan. Él empezó a adorar a Dios, a agradecerle a Dios. Sabía de dónde venía su sanidad. Porque estos hombres no dijeron, mira, por el poder que tengo, levántate ya, yo te sano. No, ellos dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo con la mano derecha, que es autoridad. Cuando se habla en la palabra de Dios de la mano derecha, se habla de autoridad. Entonces, vemos este hermoso ejemplo de que el Espíritu Santo nos llena para servirle a Dios con autoridad, con poder, y para que el nombre de Dios sea glorificado, no para que nosotros seamos enaltecidos, sino para que el nombre de Dios sea alabado y glorificado. Amén, gloria a Dios. Y como último texto, vamos a leer en el mismo libro de Hechos, leamos el último versículo, en el capítulo 5, versículo 12. Dice así de la siguiente manera. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén, gloria al Señor. Recibieron poder no para andar gloriándose, sino recibieron poder por medio del Espíritu Santo para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores con autoridad, con diligencia, con poder para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta aquí, mis amados hermanitos, nos vamos a quedar. Creo que estamos viendo un tema sumamente importante y que yo espero que tú pongas todo tu corazón, todo tu entendimiento en esto que estamos estudiando y que revises tu interior y que lo revise yo también mi interior y que veamos si verdaderamente el Espíritu Santo está en nuestras vidas, cuáles son los frutos que tenemos. Necesitamos hacer un inventario y echar fuera aquello que no alaba y glorifica a Dios. Y eso solamente podremos hacerlo dándole autoridad al Espíritu de limpiar nuestras vidas, de depurar nuestra vida, nuestro hombre nuevo. Amén. Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio. La próxima semana continuamos con él. Aún no hemos terminado este estudio de nuestra relación con el Espíritu Santo. La semana próxima, primeramente Dios, si todavía nuestro Señor no viene, aquí nos vemos y vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tus misericordias, Señor, tus bondades son nuevas cada día en nuestras vidas. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, porque el tiempo que dedicamos, Señor, para escudriñar tu palabra no es un tiempo perdido, Señor, es un tiempo de gozo, es un tiempo que vale oro, Señor, porque lo estamos disfrutando a tus preciosos pies, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, inunde nuestras vidas. Tu palabra dice, Señor, que si te lo pedimos, Señor, tú eres, Señor, un Padre bueno, que nos darás esa promesa que nos diste, Señor, y nos darás el Espíritu Santo. Padre, yo te pido, Padre de la gloria, que cada día busquemos esa llenura, Señor, que en nuestro corazón haya ese deseo
de que tu Espíritu, Señor, nos llene de tal manera, Padre, que cada día, Señor, se manifiesten en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Señor, límpianos, Señor, depúranos, Padre, por medio de tu Espíritu, sacando todo odio, todo rencor, toda venganza, Padre, todo aquello que no te glorifica y que no te honra, Padre, porque no forma parte de nuestras vidas, Señor, porque ahora te pertenecemos, Señor, porque ahora, Señor, tenemos, Señor, una identidad diferente a la que teníamos, Señor. Ahora somos, Señor, más que vencedores en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús somos más que vencedores, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de tu presencia, Señor, a tener hambre de ti cada día, Padre. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos en la fe, Señor, por nuestros amigos y amigas, Señor, que se conectaron, Padre, para escuchar este estudio, Padre, y para todos aquellos, Señor, que han de escucharlo de manera diferida, Padre, en las redes sociales, Padre, por YouTube, Señor, por Facebook, Padre, te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que lo escuche, Señor, y que pueda, Señor, quedar tu palabra, Señor, en sus corazones, porque tu palabra dice, Señor, que nunca regresará vacía, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis pastores, Señor. Te pido, Señor, fortaleza, Señor, para mi pastor, Señor, que renueve, Señor, cada día sus fuerzas, Padre Santo, que tú seas con él, Señor, que sigas dándole sabiduría, Padre, para que él, Señor, siga ministrando tu palabra, Señor, totalmente apegado, Señor, a la Escritura. Gracias por su vida, Señor. Te pido por mi pastora, Señor, que desde la cabeza hasta los pies, Señor, que tú, Señor, sanes su cuerpo, Señor, que tú quites toda dolencia, Señor, toda enfermedad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, Padre. También te pido, Señor, por el pastor Héctor, Señor, por su esposita Gisela, Padre, que tú sigas dándole, Señor, entendimiento, sabiduría, Padre, para seguir ministrando, Señor, administrando esta estación de radio, Señor, Radio Jaí 104.3 FM, que has puesto en sus manos, Señor, para la propagación del Evangelio. Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que compartimos en esta estación, Padre, que tú, Señor, nos inundes, nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que prediquemos, Señor, tu palabra con fidelidad, Señor. Que no, Señor, la torzamos, Señor, que no tergiversemos tu palabra, Señor, sino que la hablemos, Señor, como tú, Señor, nos las has dado en tu sagrado libro, la Biblia, Señor. Padre, te doy muchas gracias por la vida de cada uno, Señor, de los servidores. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por el honor que tú me das, Señor, de servirte, de hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre de la gloria, a que tu Espíritu Santo me rebose cada día, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido, mis amados hermanitos, no sin antes hacerles la invitación de cada lunes. Los invito a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Los invito, me gustaría mucho verte por ahí y nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga. El Señor les guarde y nos estamos viendo.